Queremos realizar un taller de la resolución 033 con el objetivo de aclarar todos los temas de los cambios regulatorios que trajo la resolución. La dinámica de este taller, como ha sido en todas las ocasiones, será que vamos a hacer una presentación y ustedes van a tener la posibilidad de hacer todas sus observaciones y preguntas a través del chat que se encuentra disponible para los agentes y todas las personas que se encuentren con nosotros conectadas, y las preguntas las vamos a revisar al final de la presentación dependiendo del tiempo que nos quede disponible. El contenido de esta presentación estará basado entonces en el análisis detallado de cada uno de los artículos que trajo la resolución. Nos enfocaremos básicamente en las modificaciones que trajo en cada artículo. Entonces, en el artículo 1 vamos a ver los aspectos que se modificaron acerca de la cancelación de fronteras. En la modificación que se hizo el artículo 11 de la resolución 157 de 2011. En el artículo 2 vamos a ver en profundidad la modificación que se hizo al numeral 9 del literal A del anexo 8 y todo el impacto que trajo esto para el día a día de los agentes, como también los procesos, la transformación que tienen los procesos para la ejecución tanto de ustedes como de la SIC. En el artículo 3 vamos a ver los aspectos que se modificaron de la verificación quinquenal del anexo 9. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para darles una corta presentación de los avances que tenemos a la fecha de la segunda verificación, de la verificación de la muestra 2 en esta verificación quinquenal que inició en 2017. Finalmente, en el artículo 4, que es una adición del anexo 11 al código de medida, vamos a ver cómo será el tratamiento que se le debe dar a algunas fronteras comerciales que tienen causal de cancelación y cómo serían los procedimientos, cómo lo vamos a trabajar desde aquí, desde la SIC, con los agentes. Bueno, entonces para empezar, el artículo 1, como les decía, fue una modificación a la resolución CREC 157 de 2011 en el anexo 11 respecto a las cancelaciones de fronteras. Entonces, este artículo establece los diferentes eventos para la cancelación del registro de una frontera. Aquí entonces podrán ver en la presentación los diferentes son el 1 y el 2, los eventos son el 1 y el 2 que hacen parte de las acciones que pueden tomar los agentes que participan en la medida. En este caso entonces la primera es solicitud de una de las partes, solicitud de cancelación de una de las partes interesadas en la medida. Esta cancelación se define a través de la verificación de un tercero verificador. El numeral 2, que en este caso lo ven resaltado porque es el que trajo mayores cambios para las acciones que puedan tomar los agentes frente a este tema, y es la solicitud de cancelación del representante de la frontera. En el numeral 3, que habla de la cancelación de una frontera cuando se pierde la calidad de cogeneración, y en el artículo 4 también hubo una modificación en caso de que la frontera tenga un cambio de ubicación o que cambie alguno de los agentes que participen en la medida. Estos son los 4 eventos en los que se puede dar la cancelación, la solicitud de cancelación de la frontera o la cancelación de la frontera. Y vamos a ver entonces qué fue lo más relevante en esta diapositiva. En el numeral 2, que lo teníamos resaltado, entonces podemos ver que se adicionó la opción de cancelación de las fronteras de tipo interconexión internacional. Aquí entonces el representante de la frontera ya puede hacer la solicitud de cancelación de este tipo de frontera, y como parte de la regulación se adicionó que el CND es responsable de hacer una evaluación de la posibilidad de desconexión o no de los activos. Entonces, en este caso, las fronteras podrán ser canceladas, pero el CND tiene la potestad de hacer el análisis y el estudio de factibilidad para determinar si se puede desconectar o no el activo, que en caso de que afecte o no al sistema eléctrico. También se adicionó entonces la opción de cancelar las fronteras de tipo DB. Entonces, para este caso van a tener una opción en el aplicativo. En este momento la dinámica del registro de las fronteras de tipo DB está siendo muy alta, entonces ya van a tener la posibilidad de tener en el aplicativo de fronteras la opción de cancelar las fronteras de DB
y van a ver, cuando tengamos todo el desarrollo realizado, van a poderlo ver en el manual que publicamos a través de la página web, cómo sería el procedimiento. Adicionalmente, también se modificó el parágrafo 3, donde se indica entonces que no habrá lugar a la cancelación de las fronteras que pueden ver allí del tipo generación, las fronteras entre agentes de enlace internacional, las fronteras de distribución y las fronteras para agentes y usuarios que se encuentren conectadas al STN. Cuando se verifique el incumplimiento del código de medida de estos tipos de fronteras, entonces hay unas acciones que debemos tomar y se deben tratar como se especifica en el anexo 11, que fue una adición de esta resolución al código de medida. El anexo 11 lo vamos a ver más adelante en la última parte del artículo 4 de la presentación. Este artículo 1, entonces, como pudieron ver, es corto. Las implicaciones que tiene es que da más posibilidades a los agentes a la hora de tomar decisiones frente a la cancelación de sus fronteras y, como les decía, estamos en desarrollo de las opciones que van a tener en el aplicativo de registro de fronteras para que lo puedan hacer a través de la aplicación. Pasemos entonces al artículo 2. El artículo 2, digamos que es el artículo que ha traído mayor impacto para los agentes, es referente a la modificación del anexo 8 de la resolución 038-2014, específicamente en el numeral 9 del literal A del anexo 8. Entonces vamos a verlo aquí textualmente como dice la resolución. Anteriormente entonces estaba que el numeral 9 decía, en caso de que el RF no reporte la información de algunas fronteras, se entiende que se encuentra en falla y por eso entonces se creó en el proceso en el que recibimos el reporte de las lecturas, de forma automática se genera una falla de no envío de lectura cuando el agente no reporta las lecturas. ¿Qué cambios trajo entonces la resolución? En caso de que el RF, el representante de frontera, no reporte la información de algunas de las fronteras, se entiende que ésta se encuentra en falla y el representante de frontera dispondrá de 8 horas para declarar a la SIC el tipo de falla ocurrida. Aquí es muy importante y por eso lo resaltamos, porque estas 8 horas son contabilizadas de forma automática por el sistema que va a hacer esta tarea. Entonces es muy importante que tengan en cuenta el cumplimiento de los plazos. Cuando no se informe a la SIC el tipo de falla, el plazo para la solución de la misma será de 15 días calendario. Aquí también hubo otra precisión. Estos 15 días no serán prorrogables y la lectura deberá ser estimada aplicando los mecanismos del artículo 38 del Código de Medida. La falla deberá considerarse para evaluar el límite de fallas establecido en el artículo 36 de la resolución 038-2014. Entonces, básicamente los cambios más importantes que trajo en este artículo son que se precisa el plazo para la normalización de la falla que se genera por no enviar lecturas. Entonces, esa falla se genera de forma automática, tiene una duración de 15 días calendario. Esta duración, estos 15 días no son prorrogables. Y además, entonces, establece que las fallas por no envío de lectura se deben considerar para evaluar el límite de fallas que se hace con la aplicación del artículo 36 para la cancelación de la frontera los primeros días hábiles de cada mes. Entonces, digamos que aquí la resolución entonces entró en vigencia el 25 de abril de 2019, empezamos la aplicación el 26 de abril de 2019 y a raíz de la aplicación que le estábamos dando en el ASIC, tuvimos el planteamiento de muchas de las inquietudes por parte de los agentes. La mayoría de los agentes entonces presentaban una diferencia de interpretación a la que veíamos en el ASIC y de acuerdo con esto entonces el ASIC tomó varias medidas. Como podemos ver, modificamos entonces en este ciclo que vemos allí en la presentación, modificamos el procedimiento que estábamos aplicando, tanto para la generación de la falla de no envío de lecturas, la modificación que ustedes, los agentes representantes de frontera, pueden hacer dentro de las 8 horas que tienen de plazo, que pueden modificar esta falla, y la evaluación del límite de fallas
aplicando el artículo 36 los primeros días hábiles de cada mes. Entonces el ASIC modificó el procedimiento, dadas todas las inquietudes que plantearon los agentes frente al tema, vimos que había una indiferencia de interpretación y decidimos entonces escuchar a los agentes y hacer una aclaración, solicitar una aclaración a la CREC para definir el tema de forma que quedara concreto de cuáles debían ser las acciones que debía tomar el ASIC frente a estas fallas de no envío de lecturas que se estaban generando. Entonces, de forma simultánea hicimos la difusión del cambio del procedimiento, informamos a los agentes cuáles eran las medidas que se iban a tomar frente al tema, cómo podían hacer la modificación, es decir, un plan B, mientras hacíamos los desarrollos de nuestras aplicaciones. Este plan B se dio a través de correo electrónico con todos los agentes que muy juiciosamente reportaron dentro de las 8 horas de plazo la modificación de sus fallas de no envío de lectura. De forma simultánea entonces hicimos solicitud a la comisión para que nos ayudara a aclarar el tema respecto a cómo era el tratamiento que debíamos dar a estas fallas de no envío de lectura, con las inquietudes planteadas de los agentes, que muchas de estas fallas se daban por fallas en los medios de comunicación, que son fallas que se pueden presentar, es algo que no hace parte de los elementos que componen el sistema de medida como tal, pero en la integridad del sistema de medición es necesario tener el medio de comunicación correcto para poder transmitir las lecturas. Los agentes entonces con esas inquietudes las trasladamos a la CREC a través de solicitud de concepto, y el 16 de julio de 2019 tuvimos finalmente la respuesta por parte de la CREC, con lo cual entonces vamos a ver en esta respuesta fue a través del concepto 004004 del 16 de julio de 2019, y en la que nos respondió los siguientes temas que vamos a ver. Primero, que no continúo mirando los temas antes de aclarar que la aplicación de este concepto, dado que le habíamos dado una modificación al procedimiento en un tiempo, en una etapa de espera, entonces este concepto lo empezamos a aplicar a partir del 17 de julio de 2019, es decir, las acciones que tomamos antes del 17 de julio se quedaron allí y de esta manera continuamos con la implementación. Teniendo en cuenta que los agentes que habían reportado fallas en medio de comunicación dentro de los plazos de las 8 horas para modificar las fallas por no envío de lectura no se van a contabilizar y quedaron allí como un registro de falla en medio de comunicación. Entonces, ¿qué vemos en la respuesta al concepto? Vemos que la comisión nos indica que en el artículo 7 y el anexo 1 de la resolución 038 se establecen los elementos que componen el sistema de medida, y en estos elementos que se detallan allí no se tiene en cuenta, no se incluye el medio de comunicación empleado para transferir las lecturas como un elemento del sistema de medida. Sin embargo, entonces aquí resaltamos que indican que lo anterior no implica que el RF no deba asegurar que el medio de comunicación esté trabajando correctamente, de forma adecuada para la transmisión de las lecturas, y que se pueda cumplir lo establecido en el literal D del artículo 4 del Código de Medida, que habla específicamente de la forma y el medio para transmitir las lecturas debe estar correcto. Considerando entonces lo anterior, también plantea que la resolución CREC 038 definitivamente no tiene identificada una falla en medio de comunicación como una falla en el sistema de medida. Por lo tanto, entonces en el ASIC no vemos forma de tener en cuenta esta falla de no envío de lectura como una falla en medio de comunicación. Y finalmente, entonces, recuerda que los representantes de frontera tienen unos plazos para hacer el reporte de las lecturas. Estos plazos no son inmediatamente finaliza el día de operación, estos plazos entonces son hasta 8 horas del día siguiente de la operación para realizar el reporte de lecturas en el caso de las fronteras de generación, y de 48 horas para las fronteras de consumo.
Además, los RFs deben gestionar los problemas con la red celular, indica el concepto que los RFs deben gestionar todos sus inconvenientes que tengan con la red celular, fibra óptica, radio o cualquiera que sea el medio que utilizan para transmitir las lecturas. Entonces aquí consideramos importante hacerles un recordatorio de los plazos regulatorios para el reporte de lecturas y cómo se da la falla por no envío de lecturas que se genera de forma automática, el plazo de las 8 horas que tienen los agentes para modificar este tipo de falla y los tipos de fronteras entonces que tienen cuál de los dos plazos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver en la primera línea de tiempo los plazos para el reporte de lecturas para las fronteras de tipo consumo propio, generación, TIE, interconexión internacional, consumo auxiliar, las DDB, de medición independiente y las DB de planta de emergencia. Estas lecturas son muy importantes para la consideración en la liquidación de la TX1, que es conocida por los agentes como la TX1, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo que tenemos el día de operación. Después del día de operación, entonces, a partir de aquí, hasta las 8 de la mañana tienen los agentes como plazo para el reporte de lecturas, ¿cierto? Si ese reporte de lecturas no se hace a las 8 de la mañana en punto, tenemos un sistema que de forma automática empieza a hacer los cálculos y unos minutos después se genera, probablemente no van a ver la falla de no envío de lecturas generada automáticamente a las 8 en punto porque nuestros sistemas tienen un tiempo de procesamiento, pero sí unos minutos después podrán ver la falla de no envío de lectura generada en el caso en que no hayan enviado lecturas. Esta falla entonces se da aquí en este punto, como lo pueden ver, y tienen un plazo de 8 horas, es decir, hasta las 4 de la tarde para hacer la modificación de la falla. Modificación que establece el mismo artículo que acabamos de mencionar que modificó la resolución 33 y en caso de que no se modifique entonces esta falla continúa siendo una falla de no envío de lecturas y tendrá 15 días de plazo para normalización que no son prorrogables. En caso de que esta modificación sí se realice en este plazo, entonces se podrá modificar de acuerdo con las fallas que existen y que se da el tratamiento en el artículo 35 y el anexo 7 de la resolución 038 y solo se podrán reportar los tipos de falla que allí se establecen y el tratamiento y tendrán el mismo tratamiento que allí se indica. Importante resaltar que si esta falla de no envío de lectura se genera aquí, para este día de operación estamos hablando de que esta falla se generó al día siguiente, pero es una falla generada para aplicar desde el día de operación. ¿Por qué? Porque es en ese día donde no se enviaron las lecturas y donde se debe considerar la falla para saber qué estimación se le hace a las lecturas para ese día de operación. De igual manera, entonces, tenemos para los plazos de las fronteras entre agentes de usuarios, perdón, para las fronteras entre agentes, las fronteras de usuarios regulado y no regulado, las fronteras de alumbrado público con y sin equipo de medida, las fronteras en bebidas y de tipo de distribución que son importantes para la determinación y cálculo de la liquidación TX2, entonces hay 48 horas de plazo. Estamos viendo entonces que aquí está el día de operación y 2 días después, hasta las 12 de la noche, se tiene como plazo para el reporte de lecturas. Si a esta hora no se hizo el reporte de lecturas, es decir, dentro de esas 48 horas no se hizo el reporte, se genera unos minutos después la falla de no envío de lecturas de forma automática. Esta falla es la que ustedes pueden entrar a modificar dentro de las 8 horas, que para este cálculo entonces nos da hasta las 8 de la mañana. Aquí es muy importante tenerlo en cuenta porque digamos que estas horas son horas de noche, entonces los plazos allí son las mismas 8 horas, pero probablemente la disposición no es la misma, entonces es muy importante tener muy claro este plazo porque un minuto después no podrá ser posible modificar la información. Esto todo lo va a hacer un sistema automático y es muy importante cumplir con los plazos que establece la regulación. Nuevamente entonces recordar que
Aquí estamos hablando de 2 días después, 48 horas posteriores para generar esta falla de no envío de lectura aquí en esta fecha, pero estamos hablando de que es una falla que aplica desde el día de operación, porque para ese día de operación es que se realiza la estimación de las lecturas que finalmente nos enviaron. Entonces, digamos que aquí podemos recordar los plazos que tienen los agentes para, como lo dice el concepto, hacer gestión para solucionar los inconvenientes presentados en los medios de comunicación. Estamos hablando aquí de 8 horas y de 48 horas para hacer esa gestión y poder presentar a la SIC las lecturas correctamente en la hora límite de plazo que establece la regulación. Acá entonces también dos consideraciones importantes que nos responden en el concepto. Nosotros en XM prácticamente en este literal A vemos la respuesta que requeríamos, dado que nuestras preguntas fueron ¿cómo hacemos si los agentes manifiestan una falla en medio de comunicación? Entonces, para este tipo de falla requerimos conocer qué plazo de normalización se debe dar y qué tratamiento, lo más importante, qué tratamiento para hacer la estimación de las lecturas en ese tiempo en el que el sistema de medida no está disponible porque se encuentra con una falla en el medio de comunicación que les va a seguir imposibilitando enviar las lecturas. Entonces requeríamos conocer cómo iba a ser la estimación y en qué tipo de falla la podíamos catalogar. Entonces aquí el regulador nos contesta, en caso de que no se reporte la lectura, se considera que la frontera comercial en falla y en consecuencia el RF dentro del plazo de 8 horas debe indicar el tipo de falla para que ésta sea tratada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 y el anexo 7 en cuanto al plazo de normalización de la falla y el procedimiento que se debe realizar para la estimación de las lecturas. Y además, entre otras actividades, para que ésta sea considerada en el límite de fallas del artículo 36 del Código de Medida. Entonces, para nosotros es muy importante resaltar esta consideración que se hizo en el literal A, porque vemos aquí la respuesta a lo que requeríamos para dar aplicación a la modificación que se dio al numeral 9 del literal A en el anexo 8, y adicionalmente plantea en el literal B que si dentro del plazo no se reporta el tipo de falla, es decir, se genera la falla de no envío de lectura y no se reporta una falla de las que establece el artículo 35 del anexo 7, que pueden ser solo en el medidor principal de respaldo, en los transformadores de medida o en los dispositivos de interfaz de comunicación, el plazo para solucionar la falla es de 15 días calendario. La falla debe considerarse también en el límite establecido en el artículo 36 y la lectura debe estimarse de acuerdo con las reglas generales que establece el artículo 38 del Código de Medida. Entonces, esto fue lo que nos trajo finalmente la aclaración que nos dio el concepto. Para nosotros en XM es muy claro el concepto. Con esto entonces empezamos la aplicación. El concepto fue publicado el 16 de julio. Empezamos la aplicación el 17 de julio. A partir de la fecha no fue posible entonces seguir recibiendo los correos electrónicos o ejecutando el plan B que se tenía desarrollado con los agentes para dar aplicación a esta resolución, y hicimos la difusión a través de nuestra página web y correos electrónicos con los agentes informando el concepto y la nueva aplicación que se daría al mismo. De acuerdo con esto, entonces tenemos, es importante mencionarles, hasta ahora estamos en desarrollo de nuestro aplicativo de registro de fronteras para que ustedes puedan realizar dentro del plazo de las 8 horas esta modificación de la falla, pero va a ser el mismo procedimiento que realizan hoy en día. Hoy pueden entrar al aplicativo, hacer el reporte de falla y nosotros en la evaluación que hacemos del número de fallas hacemos una revisión muy detallada para no considerarles las fallas de no envío de lecturas si entraron al aplicativo a reportar una nueva falla en su sistema de medida.
dentro de las 8 horas de plazo que establece la resolución, ¿cierto? Entonces este reporte de igual manera este reporte de falla de igual manera se puede hacer a través del aplicativo de Fronteras en el mismo vínculo que ya conocen de reporte de falla hurto. Hoy, como les indico, pueden hacer su reporte de falla y nosotros aquí hacemos en nuestro plan B una revisión muy detallada para eliminar las fallas de no envío de lectura cuando ésta haya sido modificada dentro del plazo. Más adelante, cuando tengamos nuestro desarrollo listo en el aplicativo, van a tener todo el detalle y la información requerida para que ustedes modifiquen esta falla. Si ustedes entran dentro del plazo, el aplicativo les va a indicar que existe, en caso de que exista una falla de no envío de lectura. Si ustedes entran fuera de los plazos, el aplicativo no les va a permitir, pero les va a generar un aviso indicando que no están dentro de los plazos y que ya tienen una falla de no envío de lectura para que ustedes tomen las medidas que consideren correctas en su sistema de medida. Entonces, esta opción va a ser a través del aplicativo de registro de fronteras. Como les indicaba, en caso de que la falla de no envío de lecturas esté, el aplicativo les genera una alerta. Esto es el nuevo desarrollo que estamos planeando. Les genera una alerta y les indica si quieren reemplazar esa falla. Si la desean reemplazar, van a poderla reemplazarla. Si simplemente no la desean reemplazar, pueden salir del sistema sin inconveniente. Y el siguiente caso, que es si está fuera de los plazos, el aplicativo les genera la alerta indicando está fuera de plazos, pero es su decisión generar una falla, una segunda falla, porque en este caso, si ya existe una falla de no envío de lectura y el agente representante de frontera ingresa fuera de los plazos de las 8 horas a reportar una falla, con la intención de modificarla, si está fuera de los plazos, esta falla no va a poder ser modificada y se va a generar una segunda falla, que en este caso serían 2 fallas para contabilizar en la aplicación del artículo 36 que se hace el primer día hábil de cada mes. Esta es la aplicación que le daremos entonces. Este es el procedimiento que ustedes, representantes de frontera, deben seguir a través del sistema de registro de fronteras en su día a día. Y aquí entonces queremos darles la información que tenemos preparada para facilitarles a los representantes de frontera hacer un seguimiento y un control muy detallado de las fallas presentadas en las fronteras que representan. Entonces tenemos varias opciones y estamos muy abiertos a sus solicitudes e inquietudes, sugerencias frente a los temas que podamos desarrollar desde aquí, desde XM, para que ustedes puedan hacer un control más exhaustivo de estas fallas, ¿cierto? Entonces, en el aplicativo de registro de fronteras tenemos 2 opciones que nos dan información acerca de las fallas. Una de ellas es un informe que se llama conteo de fallas y otro es el informe que se llama histórico de fallas. El informe conteo de fallas les solicitamos a los agentes que en este momento no lo consulten. Ya lo hemos manifestado en varias comunicaciones que hemos presentado con los representantes de frontera, ya que este informe está siendo actualizado para que tengan en cuenta las fallas de no envío de lectura, que fue un nuevo cambio que trajo la resolución. Pero por ahora sí pueden consultar el informe histórico de fallas. Es un informe que trae el detalle de las fallas, si lo consultan por fronteras para cada agente. Entonces trae todo el detalle y la historia de las fallas que presenta la frontera en un rango de tiempo que determinan ustedes en la aplicación. De igual manera, desarrollamos entonces en el proceso de fronteras un informe diario que contiene la siguiente información. Este informe diario, aclaramos, solo va a llegar a los agentes para los que haya información disponible de este tipo que ven acá numerada. Va a haber información de las fallas reportadas por frontera el día anterior, fallas normalizadas por frontera, fronteras que acumularon 2 fallas y las fronteras que acumularon 3 fallas. Entonces, como les decía, este es el informe que construimos para enviar diariamente a los agentes. Es posible que cada día les llegue un informe y no tenga toda esta información, y si no tiene toda la información es porque el representante de frontera para ese día no tiene fallas que hayan completado 2 fallas o no tiene fallas que haya completado 3 fallas para la cancelación. Entonces es muy importante que hagan seguimiento a esta información porque es el mecanismo que por ahora estamos enviando para que ustedes tengan este control. También vamos a empezar a enviar un informe. Esto lo hicimos
a final del mes pasado, como compromiso de una reunión telefónica que se dio con varios agentes y con el CAC. Entonces les enviamos a los agentes que tenían fronteras posibles a cancelar, les enviamos el resumen de todas estas fronteras para que hicieran sus revisiones correspondientes, y si tenían información que para nosotros fuera válida para modificar las fallas existentes, entonces no la enviaran. Recibimos algunas observaciones de algunos agentes. Esto lo empezamos entonces a final del mes pasado ya con el concepto aclaratorio, teniendo ya la definición completa, y lo vamos a seguir haciendo a mitad de mes y a final de mes para que estén muy pendientes. Comunicado entonces les va a llegar a los agentes que tienen fronteras que hayan superado o acumulado ese número de fallas que las haga candidatas a cancelación, con el objetivo de que ustedes tengan un control y hagan manejen un control para la información de la frontera y puedan tener acciones que les permitan minimizar el impacto a la hora de la cancelación de la frontera. Como les decía al inicio, entonces estamos abiertos a las sugerencias que nos puedan presentar de la información que requieran y que nosotros como ASIC podamos presentarles para que ustedes tengan control de esta información. Aquí entonces, para finalizar con la información del artículo 2, queríamos mostrarles la evolución de la generación de las fallas de no envío de lecturas. Vemos entonces acá importante, lo vemos como hitos importantes en el proceso de fronteras, y son la fecha 25 de abril en que salió la resolución 033 y la fecha 16 de julio en que salió el concepto. Que nos aclaró todo el tema acerca de cómo iba a ser ese tratamiento de las fallas de no envío de lectura. Entonces aquí muy importante ver para nosotros y para todos los representantes de frontera y todos los participantes de este mercado, es muy importante ver que se está evolucionando en el tema, ver que las fallas de no envío de lectura han bajado, porque esto representa que nuestros sistemas de medida están siendo gestionados correctamente. Entonces podemos ver la disminución en la generación de las fallas de no envío de lectura para estas fechas, y esperamos que esto siga mejorando con la gestión que los agentes puedan hacer al respecto. Ya entonces voy a dar paso a mi compañera Lina Ruiz, que les va a hablar de todas las modificaciones en el artículo 3, todas las modificaciones al anexo 9 que tienen que ver con la verificación quinquenal. Buenos días para todos. Bueno, continuando con la revisión de los cambios que hubo en la resolución CREC 033 de 2019, en el artículo 3 vemos unas modificaciones que tenemos al anexo 9 de la resolución CREC 038 en cuanto a temas de la verificación quinquenal. En cuanto a estos temas, iniciamos entonces con la modificación que hubo en el literal E, programación de las visitas de verificación. Acá vemos que la resolución dejó los plazos tal cual están definidos en la resolución. Digamos que el tercero tiene los mismos plazos para acordar con el representante de fronteras las 18 horas para la visita. El RF informa tal cual a los representantes y a los agentes que tienen acceso al sistema para que se presenten en la visita de verificación, y ya el acuerdo entre la visita, entre la representante de fronteras y el verificador, el tercero verificador, digamos que contempla las 48 horas, es decir, los mismos 2 días, pero da un plazo ampliado de hasta 72 horas adicionales, es decir, este plazo de estas 72 horas adicionales aplica siempre y cuando haya un acuerdo entre el tercero verificador y el agente representante de fronteras. Debe ser de común acuerdo, es decir, para un total de 5 días para la realización de la visita. Es un punto pues muy importante, el cual ha sido utilizado a la fecha en cuanto a esta programación de la visita de verificación. Ya luego de la visita, ya el tercero entrega el informe a XM, queda
publicado en el aplicativo que hemos venido utilizando a la fecha, y la gente tiene 5 días para hacer sus objeciones o réplicas al informe, y el tercero ya tendrá 5 días para emitir un informe definitivo. Entonces digamos que es importante el cambio que hubo de esta ampliación casi de 5 días para hacer la visita de verificación. En este mismo punto vemos que como consecuencia de la no asistencia a la visita, es posible hacer una reprogramación de una segunda verificación, ¿cierto? Siempre y cuando se hagan 3 días contados a partir de la fecha inicial programada. Entonces, digamos que también es un cambio bueno, porque en la resolución CREC 038, si no asistía el representante de fronteras o el tercero o no se podía hacer la visita, el informe salía, digamos, con hallazgos. Ahora, pues, hay esta segunda opción donde el agente asumiría, digamos, pues los 2 costos en caso de que la primera haya tenido asistencia del tercero verificador. Entonces es muy importante, digamos, como este cambio, que se pueda hacer una nueva programación de la visita. Bueno, en cuanto al literal I del anexo 9, entonces acá vemos que se amplían los plazos de la segunda verificación. Acá el tema es muy importante tener en cuenta que la fecha de cierre va a ser el 14 de enero de 2020. Antes teníamos fecha de cierre 14 de mayo de 2019, lo cual pues hizo que corriéramos bastante, pero en este momento aún no hemos terminado la verificación de la segunda muestra. Como la resolución salió en abril, pues digamos que nos dio plazo para parar un poco, pues como ese ritmo que llevábamos de cumplir y de hacer rápido las verificaciones. Ya digamos esperamos tener cierre a finales de septiembre, publicar informes y ya pues como mirar para dónde seguimos. Acá el apoyo, les pedimos el apoyo a todos los agentes representantes de no irnos hasta el 14 de enero, sino apoyarnos en este cierre. Igual ya faltan muy pocas, pero es importante pues saber que el plazo se amplió hasta el 14 de enero de 2020. Otro de los puntos que celebramos bastante en esta modificación de la resolución es que se eliminó la verificación extraordinaria al 100% de las fronteras que presentaban hallazgos en la segunda muestra. Entonces digamos que ya los hallazgos que se presenten en la segunda muestra siguen con otras consecuencias y siguen con los mismos tratamientos, pero no iremos a esa muestra del 100% de las verificaciones. En cuanto al literal G, los informes de verificación, acá se estableció que los agentes representantes de fronteras, si no están de acuerdo con el informe definitivo emitido por el tercero verificador, tendrán la opción de una segunda instancia. Esta segunda instancia debe hacerse a más tardar 3 días hábiles luego de publicado el informe por parte del tercero verificador, el informe definitivo de la segunda muestra. Acá es muy importante pues tener en cuenta que nuestros sistemas y el proceso como lo teníamos con la resolución CREC 038, una vez emitido el informe definitivo por parte del tercero verificador, ese informe quedaba en firme y se generaban las fallas a las que hubiera lugar ese mismo día. Ya con este cambio, digamos que controlamos las fallas, ya las fallas no se generan automáticamente ese día, sino que se generan 3 días hábiles después. Esto con el fin de que el agente representante de fronteras, si tiene alguna objeción a ese informe, pueda solicitar una segunda instancia. Entonces acá pues se amplía un poco ese plazo y esta segunda instancia solo se recibe en estos 3 días hábiles. Se asigna a una firma diferente a la que hizo el informe definitivo y digamos que cumple los mismos plazos. Aquí le entregaríamos al tercero el informe definitivo emitido por el tercero que hizo la verificación inicial a la segunda muestra, y ya el concepto que va a ser tenido en cuenta por el ASIC será el
último, pues el de la segunda instancia, ¿cierto? El del segundo verificador será el que tendremos en cuenta para el inicio de la falla, para toda la normalización y todo lo que haya lugar del tratamiento de hallazgos. Bueno, en cuanto al literal J, digamos que en cuanto al tratamiento de hallazgos, acá vemos que se dio responsabilidad a la SIC de programar las verificaciones extraordinarias en caso de no ser solicitadas por el agente. Acá este punto es muy importante porque ustedes saben que luego de normalizada la falla, el agente debe solicitar una verificación extraordinaria. Si no se ha realizado esa solicitud de verificación extraordinaria en esos 7 días, el ASIC tiene la responsabilidad de programarla. Acá les cuento que a la fecha, pues todos los agentes han programado sus verificaciones extraordinarias, entonces es un punto importante. Bueno, estos son como los cambios que vemos de la resolución que afectaron todo el tema de la verificación quinquenal. Ya ahora les voy a presentar como el avance que tenemos a la fecha, aprovechando pues que acá están conectados los representantes de fronteras para que sepan pues como el avance que llevamos. Entonces, en la aplicación de la resolución, de la nueva resolución CREC 033, les cuento que se han solicitado 12 verificaciones extraordinarias como segunda instancia por parte de 7 agentes. Acá entonces estas 12 fronteras verificadas nuevamente con la segunda instancia dieron como resultado la conformidad de las fronteras. Entonces estos fueron los informes que se tuvieron en cuenta para toda la verificación. Bueno, como avances de la verificación, vemos que del total de las 1.532 fronteras, a la fecha, digamos que se han gestionado 1.468 informes para un total de avance de un 96% con corte a 31 de julio. Cumplen 1.424 y presentaron algún tipo de hallazgo 44 fronteras. Es muy importante pues como el volumen bajo que se ha presentado en estos hallazgos en esta segunda verificación. Ya vamos teniendo el tema, digamos, más controlado. Y como hallazgos, como principales hallazgos, digamos que tenemos artículo 10, que tiene que ver con el certificado de conformidad de producto, artículo 28, los plazos del mantenimiento. Tenemos artículo 17, que tiene que ver con el tema de protección de datos y acuerdos del CNO. Tenemos artículo 11, que algunos representantes no han presentado certificados de calibración. Tenemos artículo 16, sigue siendo uno de los hallazgos que tenemos en la verificación desfase de los relojes. Y digamos que en cuanto al anexo 4, el literal H, sigue siendo el tema del burden, uno de los hallazgos relevantes en este proceso de verificación. Bueno, acá entonces quedaremos atentos a todas las inquietudes que tengan del tema de la verificación quinquenal y obviamente de todo el artículo 33. Los invitamos a hacer preguntas en el chat que tenemos habilitado para resolverlas en ese mismo espacio. Muchas gracias. Daré continuidad a mi compañera Yolima, quien seguirá con las modificaciones del artículo 4. Bueno, entonces continuando con el artículo 4, este artículo es muy importante porque adiciona el anexo 11 a la resolución 038-2014. En este entonces se establece todo el tratamiento que se le deben dar a las fronteras que se indicaron en el parágrafo 3 del artículo 1, ya que no es posible la cancelación de las mismas. Entonces establece el tratamiento que se debe dar a las fronteras de generación, de fronteras entre agentes, fronteras de enlace internacional, fronteras de distribución y fronteras de usuarios conectados al STN, ya que no hay lugar a la cancelación de estas. Para este entonces el anexo 11 plantea un plan de normalización y vamos a ver entonces cuáles son los requisitos que debe cumplir el IRF
para este plan de normalización. Entonces, inmediatamente se evidencia el incumplimiento del código de medida o el incumplimiento de la regulación para este tipo de fronteras, no se procederá a la cancelación como se indicaba en la regulación, sino que el RF dispone de 30 días para enviar a la SIC un plan de normalización. Este plan de normalización entonces debe tener una duración máxima de 6 meses, así lo establece la resolución, y vamos a ver las condiciones que se deben cumplir en caso de que el RF no reporte esta información. Y también vamos a ver el detalle de la información que debe contener este plan de normalización. Entonces, en caso de que el RF no cumpla con lo anterior, es decir, no presente el plan de normalización dentro de los 30 días de plazo que le plantea la SIC, entonces el ASIC debe enviar notificación al RF y a los otros agentes que se encuentren relacionados con la frontera, dependiendo del tipo de frontera. Para este caso, entonces, la resolución plantea que el otro agente dispone de 30 días también para formular este plan. Entonces, estamos hablando que si 30 días posteriores a la notificación del RF, este no presenta el plan de normalización, el ASIC debe notificar al otro agente involucrado en la medida que este dependerá del tipo de frontera que se presente. Para tipos de fronteras de generación, entonces se notificará al operador de red o al transportador al que esté conectado a la frontera. Para fronteras entre agentes, se notificará al otro agente que esté involucrado en la medida. Y para fronteras de usuarios conectados al STN, se notificará al transportador al que esté conectado en la frontera de usuario, y estos agentes entonces serán los responsables de formular este plan de normalización en un plazo igual de 30 días que deben enviar a la SIC. Este plan debe tener el mismo tiempo de duración, máximo 6 meses, y además los costos en los que incurra este agente para la normalización de la frontera, en todas las acciones correctivas que deba tomar frente a la normalización de la frontera, los debe trasladar a la SIC, y el ASIC a su vez dará traslado al agente representante de frontera en la facturación mensual. Muy importante entonces, este plan de normalización que debe contener, la resolución no plantea la información que debe contener, pero para hacer seguimiento identificamos estas variables importantes que se deben detallar en este plan de normalización. Entonces, por supuesto, debe contener el tipo de frontera, el representante de la frontera, el código SIC de la frontera, el hallazgo o el tipo de incumplimiento que se haya presentado, si fue por verificación de un tercero o fue por superación de plazos. Debe presentar la fecha en que plantea iniciar ese plan de normalización. Tenemos previsto también entonces tener un campo para hacer seguimiento y porcentaje de avance. Este seguimiento debe hacerse a la mitad del plazo que el agente representante haya estimado para el plan de normalización, teniendo en cuenta la fecha final del plan, que también debe ir contenida en el plan. Y va a haber un campo de observaciones en caso de que la gente considere necesario tener algunas observaciones que manifestar. Además, va a tener la opción de plantear el agente que normaliza la frontera, porque se puede dar el caso en que lo haga el RF directamente o sea necesario trasladarlo al otro agente involucrado en la medida. Esta nueva funcionalidad es algo que también estamos desarrollando en el aplicativo de registro de fronteras. Actualmente no se encuentra en producción, pero tenemos el plan B también dado que la resolución entró en vigencia y no planteó un tiempo de transición, entonces empezamos a hacer esta implementación a través de un plan B. El ASIC notifica al representante de frontera cuando se evidencia el incumplimiento, el representante de frontera nos envía la información y vamos a ver, aquí me hizo falta informarles que este plan de normalización entonces se va a reportar por parte de los representantes a través del aplicativo de fronteras, ya que la resolución establece que este reporte debe estar contenido
en la misma plataforma de la que trata el literal G del anexo 7, que en este caso estamos hablando de la plataforma para el reporte de fallas. Entonces, este plan de normalización va a tener la opción para reportarse en la misma plataforma y va a contener esta información que les indicaba aquí, y va a ser a través de la opción que está resaltada en la imagen. Por ahora entonces los agentes son notificados por parte de la SIC, el ASIC entonces recibe ese plan de normalización de parte del representante de frontera y además entonces, como indica la regulación, se da traslado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Además, el plan de normalización tiene unas fechas indicadas, el ASIC es el encargado entonces de hacer ese seguimiento y cuando el RF cumpla esa fecha final debe solicitar la normalización de la frontera. No va a ser un procedimiento automático, es decir, debe hacernos la solicitud de normalizar la falla si es el caso o la situación que esté incumpliendo en ese momento, y es allí donde la SIC entonces queda notificado para realizar y programar la verificación extraordinaria para validar la normalización de la frontera. Esto es algo que establece la misma resolución, es el ASIC el responsable de programar esa verificación extraordinaria. De igual manera, entonces, también establece la resolución que estos planes de normalización deben ser presentados en la plataforma en el informe que habla de que trata el artículo 40 del Código de Medida. Estamos hablando del informe anual del CGM. Entonces, estos planes de normalización que se han presentado este año los van a ver en el próximo informe anual que se publicará en abril del año 2020. Aquí entonces importante recordarles y plantearles un cronograma que tenemos previsto para el desarrollo de esta actividad de los planes de normalización, ya que la misma regulación plantea que se deben publicar aquí en la fecha de publicación en el informe anual del CGM. Entonces, acá les quería traer como ejemplo un plan de normalización que se inicia a ejecutar desde el 31 de julio, tuvo su incumplimiento por aquí, el ASIC notificó, inicia el plan de normalización el 31 de julio, de igual manera una segunda frontera que inicia su plan de normalización el 31 de agosto, como la fecha de corte del informe anual es el 31 de diciembre, porque el informe contiene toda la información a 31 de diciembre, entonces es muy importante que en la plataforma que vamos a tener para el reporte del plan de normalización van a tener una notificación a esta fecha de cierre para los representantes de frontera que aún en esta fecha de corte presentan tienen plazo para finalizar su plan de normalización. Caso de la frontera 2, donde el plan de normalización termina el 31 de enero de 2020, digámoslo en esa fecha. Entonces es necesario dado que la resolución plantea que todo el plan de normalización y su porcentaje de avance debe estar publicado en el informe que trata el artículo 40, entonces es necesario para la SIC tener un seguimiento o un porcentaje de avance en esta fecha para los planes de normalización que no hayan finalizado. Entonces, esta notificación se dará aquí en la fecha de corte. Esta notificación es con solicitud para reportar el porcentaje de avance de este plan de normalización, y este reporte se podrá dar en este rango de tiempo, desde enero a febrero, como fecha límite para presentar toda la información del informe. Este informe finalmente será publicado el 30 de abril de 2020 y contendrá toda la información de los planes de normalización finalizados el año anterior y los porcentajes de avance de los planes de normalización que no hayan finalizado. Esto entonces es lo que trae el artículo 4 respecto al tratamiento de las fronteras que no deben ser canceladas y todo el procedimiento que implica. Les recordamos entonces que en este momento nos encontramos en desarrollo de la plataforma para adecuar todos estos puntos y cambios que trajo la regulación. Es muy valioso para nosotros todas las sugerencias y comentarios que nos puedan hacer al respecto.
y estaremos muy atentos a las inquietudes que puedan tener frente al tema para que tengamos constante comunicación. Agradecemos entonces la participación, vamos a dar paso, por ahora no hemos visto inquietudes, pero vamos a esperar, vamos a hacer una revisión final ya que todavía tenemos tiempo para que planteen sus inquietudes y en un momento entonces volvemos a ingresar para dar respuesta a lo que tengan hasta el momento. Gracias. Muchas gracias por su espera. Estábamos tomándonos un tiempo para revisar las preguntas y poder contestar correctamente. De todas maneras, les informamos que estas preguntas van a ser respondidas y publicadas para que las tengan resueltas por escrito. Empecemos entonces. Dice, si la falla por no envío de lectura debe considerarse dentro de los límites de falla, ¿por qué no fue modificado el artículo 36 de la resolución CREC 038? Consideramos que la inclusión de este tipo de falla en el conteo fue incluido en la modificación que se dio al numeral 9 del literal A y desde allí ya quedó incluido en la regulación como un aspecto regulatorio. Entonces, por eso lo estamos aplicando de esta manera. Una de las causas más comunes por el no envío de lecturas de contadores de energía es la falla del medio de comunicación. Si un agente generador no envía la lectura del día operativo X en el plazo establecido, según la resolución, la frontera quedará automáticamente en falla. Si el agente envía las lecturas del día operativo X+1 sin novedad, la falla se considera corregida. Hay que realizar algún trámite en el aplicativo de registro de fronteras. Entonces, la falla de no envío de lecturas se genera para el día de operación, si no se reportó lecturas de ese día de operación. Así esas lecturas se puedan reportar al día siguiente, esa falla ya quedó para el día anterior de operación, ¿cierto? Para normalizarla y que ustedes puedan reportar las lecturas al día siguiente, deben hacer la solicitud de normalización en el aplicativo de registro de fronteras. Todas las fallas de no envío de lecturas y todas las fallas en general que establece el anexo 7 se normalizan a través del aplicativo de registro de fronteras comerciales. Respecto a la energía, cuando una frontera entra en falla debido a que se toma por curva y esta generalmente se va por debajo de lo que realmente se consume, es decir, se hace la estimación por curva típica, entonces, ¿cuál sería el proceso para el cobro de esta energía? Igualmente para tenerla en cuenta en temas de pérdidas. Bueno, les informamos que si no reportó lecturas, se hace la estimación de lecturas de acuerdo con lo que establece el artículo 38 y con esta información se realiza la liquidación. No hay otra opción para considerar información diferente, solo la estimación de la lectura que se hace con los mecanismos que establece la regulación. ¿Qué pasa en los casos que el operador de red evidencie que los comercializadores están usando promedios para evitar las fallas por no envío de lectura? Esa pregunta consideramos que está fuera de nuestro alcance, ya que es información que manejan en el día a día y en la operación. Pero sí es muy importante que tengan en cuenta que la información que se reporta de las lecturas es responsabilidad del representante de frontera. La consideración de esta falla dentro del conteo se establece en la misma modificación del anexo 7. La consideración de la falla dentro del conteo se establece en la modificación que se hizo al artículo 9, al numeral 9 del literal A del anexo 8, dado que establece que esta falla de no envío de lectura se debe modificar dentro de las 8 horas. Esa modificación debe hacerse de acuerdo con las fallas que existen y que están establecidas en el anexo 7, entonces es allí donde consideramos que se dejó regulatoriamente establecido el tema del conteo de esta falla. Lo que realmente nos preocupa a los RF es el límite de falla del artículo 36. ¿Para qué sirve el plazo de 8 horas? Se reporte o no el tipo de falla por parte del RF, la falla es considerada para evaluar el límite de fallas establecido en el artículo 36. De acuerdo, así se reporte o no
se modifique o no la falla dentro de las 8 horas, los representantes de frontera van a tener una falla que será contabilizada. No obstante, para responder la pregunta ¿para qué sirve el plazo de las 8 horas? Este plazo sirve para poder tipificar esa falla de no envío de lecturas que tiene un plazo fijo de normalización de 15 días, no es prorrogable, y si ustedes, los representantes, tipifican esa falla dentro de las 8 horas, entonces podrán tipificarla por una de las fallas que establece el anexo 7 y tendrán unos plazos de normalización superiores, tendrán opción de prorrogar el plazo de normalización de esta falla y además, si es el caso, en el caso de reportar falla por dispositivos de interfaz de comunicación, podrán reportar las lecturas de acuerdo con los plazos que establece la regulación. En la reunión de hace 15 días se planteaban los impactos económicos que tiene la cancelación de las fronteras de cara a los usuarios y la energía que tendrá que asumir el mercado incumbente. Esto ya se planteaba en la CREC, entonces para nosotros esto es una consideración que viene como resultado de la experiencia que ustedes tienen en la operación y son evidencias, consideramos que es información que ustedes deben presentar a consideración de la CREC con evidencias de todos los casos que a ustedes se les pueda haber presentado. Si modifico la falla, ¿cuánto tiempo tengo para normalizarla? Si se presenta una falla de no envío de lectura en la frontera, tiene un plazo de 15 días calendario para normalizarla. Si modifica esa falla dentro de los plazos de las 8 horas, esa falla podrá ser modificada por algunos de los tipos de falla que establece el anexo 7, contador principal y contador de respaldo, 15 días calendario, transformador de TC y TP, 30 días calendario y dispositivos de interfaz de comunicación, 15 días calendario. Estos plazos pueden ser prorrogables de acuerdo como ustedes consideren. Entonces, estos serían los plazos dependiendo del tipo de falla por el que modifiques la falla de no envío de lecturas. De acuerdo a lo expuesto, los representantes de frontera atenderemos una verificación cada 5 años. Así es, la verificación quinquenal se dará cada 5 años, como su nombre lo indica, y la próxima será en el 2022. Buenos días, en base a lo explicado tengo la siguiente inquietud. La semana pasada fue realizada la verificación quinquenal de una frontera entre agentes, la cual en el informe salió no conforme por desfase de medidor y certificado de conformidad del producto. En este caso se requiere plan de normalización. Todas las fronteras que tengan un hallazgo en la verificación quinquenal requieren plan de normalización en el contexto de la verificación quinquenal. El plan de normalización, dado que en la verificación si tiene un hallazgo entra en falla y esta falla también debe ser normalizada dentro de los plazos. El plan de normalización del que hablamos en esta presentación es el que establece el anexo 11 y ese plan se debe dar ante incumplimientos del código, pero que determinen una causal de cancelación para las fronteras entre agentes. Entonces, la respuesta concreta es sí requiere plan de normalización en el contexto de la verificación quinquenal para normalizar la frontera dentro de los plazos de normalización de la falla que se pudo haber generado por los hallazgos. La nueva verificación sería para el año 2022, iniciaría el 14 de noviembre de 2022 de acuerdo con el inicio de esta primera verificación que fue en noviembre de 2017. Para XM y la CREC, entonces una falla por no envío de lectura siempre estará asociado a daño en la medida. ¿Ustedes en serio conocen cómo funciona el sistema de medición y de qué forma está compuesto? Conocemos lo que establece la regulación acerca del sistema de medición y cómo está compuesto y lo que podemos aplicar para lo que reporten los agentes. Entonces, los temas que no son de manejo de XM, porque no estamos en operación constante como los representantes de frontera reportando lecturas, no manejamos esa información. Sin embargo, son ustedes, los representantes de frontera, los responsables de conocer la regulación y todo el manejo del sistema de medida y cómo normalizar los inconvenientes que puedan presentarse.
Las fronteras de DB están incluidas en el parágrafo 3 del artículo 11 de la resolución CREC 157. No, las fronteras de DB no están incluidas en el parágrafo 3, son fronteras que se pueden cancelar y de hecho en la resolución se establece la opción de solicitar cancelación por parte del RF en el numeral 2. Entonces, no hace parte del parágrafo 3. Si bien el concepto de la CREC aclara que el medio de comunicación no forma parte del sistema de medida, al declarar la falla no envío de lecturas implícitamente, está haciendo que el medio de comunicación sea parte del sistema de medida, ya que considerando la falla para evaluar el límite de fallas establecido en el artículo 36. Esto no lo vemos como una pregunta, lo vemos como una consideración de parte del representante de fronteras. Nosotros leemos la regulación, la interpretamos de esa manera y consideramos que, de acuerdo a la interpretación, esta falla se debe incluir. ¿Quién es el que asume los costos de los planes de normalización y cómo los van a cobrar a la SIG? En cualquiera de los casos que se pueda presentar, el plan de normalización debe estar a cargo del representante de frontera y por ende el representante de frontera siempre tiene que asumir esos costos. En el caso en que el representante de frontera no asuma las acciones correctivas para normalizar la frontera, se debe dar traslado al otro agente involucrado en la medida, pero este agente siempre va a dar traslado de los costos para que sean cobrados al RF. Entonces la respuesta es, siempre el RF es el que debe asumir los costos de la normalización de la frontera, independientemente del agente que haya realizado las acciones. ¿Qué pasa cuando exista falla en el web service de XM? ¿Cómo se va a manejar este tipo de falla? Entonces, como todos los sistemas pueden presentar falla, tenemos acá planteado un plan B para este tipo de situaciones y en ese plan B se considera todos los mecanismos necesarios para evidenciar qué agentes accedieron al web service a realizar los reportes de lecturas. En ese caso, entonces, para los agentes que accedieron correctamente y que podamos evidenciarlo, se les recibe las lecturas a través del plan B, que es por correo electrónico. Si el agente no modificó la falla por no reporte pasadas las 8 horas, ¿cuánto tiempo tendría para normalizarla? Si el agente no modificó la falla de no envío de lecturas, entonces tendría una falla que solo podría tener una duración de 15 días no prorrogables. Si ya es entre común acuerdo entre los agentes hacer una liquidación y cobrar la energía que no se está contabilizando, ya que así una frontera en falla que se le está contabilizando menos energía, no tendría afán en normalizar. Esto también lo vemos como una consideración en el actuar de parte de los agentes. El representante de la frontera es el responsable de reportar las lecturas y tener toda la veracidad en esta información y dar respaldo de ella ante los entes cuando sean entes de control, cuando sea necesario. Entonces, son ustedes los representantes, los responsables del manejo de esta información y disponer de ella como consideren. La publicación por parte de XM de las fronteras en falla va a ser información pública. Sí, la información de las fronteras en falla siempre es pública. Siempre ha sido pública y continuará siendo pública y nuevamente les reitero, si consideran que hay información relevante que no estamos publicando en los reportes diariamente, estamos abiertos a sus sugerencias y observaciones para hacer los correctivos necesarios. Si tenemos dos canales de comunicación, pero XM solo acepta uno para conexión de la VPN, ¿qué pasa si hay falla en la VPN? ¿Se puede transmitir por otro canal sin VPN? Esta pregunta es un poco más técnica, no tenemos el manejo ya de esta información de cómo es el funcionamiento de las VPN, pero por supuesto vamos a tenerla en cuenta para analizarla con nuestra área de tecnología en soporte y la responderemos por escrito. Teniendo en cuenta que la primera verificación finaliza en enero de 2020, quiere decir que ALLAC iniciará a realizar el balance de nivel 4 para todos los agentes a partir de enero de 2021. Esta pregunta la vemos asociada a la resolución 15
Entonces vamos a analizar el tema con los compañeros del proceso para dar una respuesta de forma integral. Se limita el libre acceso a aquellos usuarios en zonas de interconexión por la limitante de comunicación. La regulación debe vincular a las TIC y su garantía al momento de prestar el servicio. No es posible que un usuario deba invertir millones mensuales en sistemas de comunicación satelital para poder acceder a la libertad de mercado. Agradecemos estas consideraciones, es información relevante que es, como decíamos al inicio, son consideraciones y temas que ustedes ven en su día a día, en la operación que ustedes pueden tener y que de ser necesario están todas las puertas abiertas para que ustedes las presenten a los entes a los que pueda interesar este tipo de información. El envío de información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Fronteras en Falla es un reporte de incumplimiento por parte de un RF. La falla en una frontera no es un incumplimiento, el incumplimiento es la no normalización dentro de los plazos. Ese sí es el reporte que se entrega a la Super. El informe de fallas de fronteras no es un informe que se entregue a la Super como un incumplimiento. Para las fronteras que estuvieron en falla, ¿cómo se debe conciliar las diferencias de energía para los periodos que la frontera estuvo en falla? ¿Se debe liquidar con la publicación que hace XM en los archivos ANC o con la energía que mide el OR? La liquidación se realiza con la estimación de las lecturas que se hace para el día de operación en que no se realizó y es responsabilidad del representante de la frontera tomar esta información de la liquidación y actuar con ella. Si una frontera comercial, los equipos son propiedad de un OR y el RF es otro agente y esta está en falla, ¿qué pasa si el propietario de la medida, el OR, no accede a realizar actividades para la normalización y no permite la intervención del RF? Bueno, como les hemos dicho en toda esta presentación, el representante de la frontera es el responsable de toda la información y las acciones que debe tomar para corregir los hallazgos en la frontera. Entonces, por ende, es el responsable de realizar las gestiones necesarias para poder acceder al sistema y realizar estas acciones correctivas. Cuando un OR reporta una falla, en falla un elemento del sistema de medida de una frontera de otro RF y éste la normalice o cancele el mismo día, el OR, ¿cómo puede tener acceso al soporte que justifica esta acción del RF? Nuevamente, el ASIC, XM en este caso, dispone de todos los elementos para que ustedes puedan realizar su operación en el día a día. En este caso disponemos de una plataforma para hacer este reporte y la cancelación de acuerdo como lo considera la regulación. Es responsabilidad del representante de frontera manejar la veracidad de toda la información y que se cumpla la regulación frente a la frontera que representa. Una frontera que no pasó la verificación quinquenal en agosto de 2019 y va a ser reemplazada por otra frontera en octubre de 2019, requiere esta frontera verificación extraordinaria. Si la frontera no cumplió la verificación quinquenal, no es reemplazada. No es muy clara esta pregunta. Agradecemos para el agente o la persona que hizo esta pregunta transmitirnos con más detalle a través de correo electrónico al buzón de info@xm para que miremos cuál es el caso específico, porque para la pregunta como está planteada acá, una frontera que no cumple en la verificación quinquenal no es reemplazada por otra frontera. Si una frontera es cancelada por superar el número de fallas y pasa al mercado incumbente, ¿se tiene una penalidad en tiempo para regresarla al mercado no regulado o se puede reinscribir la frontera una vez se normalice? No consideramos que en la regulación exista no vemos en la regulación una penalidad para estos casos, por lo tanto no lo aplicamos y la frontera consideramos que puede ser registrada como lo considere el representante. Es definitivamente voluntad del usuario.
Si tenemos dos canales de comunicación cumpliendo con el acuerdo CNO de condiciones mínimas de seguridad y se cuenta con un canal de respaldo en caso de fallas en el canal principal, pero XM solo acepta un canal para la conexión de la VPN, ¿qué pasa si hay falla en la VPN? ¿Se puede transmitir por el otro canal sin VPN? Como les indicaba, esta pregunta es un poco más técnica, pero seguramente, con toda seguridad la responderemos por escrito después de analizarla con nuestro equipo de tecnología y soporte. ¿A dónde se envían los informes diarios y de mitad y fin de mes con la información de fronteras a cancelar? En el proceso tenemos un registro de contactos, registro que se hizo a través del aplicativo Conectados. Agradecemos por favor si tienen personas que todavía no están registradas en el ASIC con el rol de fronteras comerciales, lo hagan a través de Conectados y adicionalmente estamos abiertos a que nos informen por correo electrónico o a través de una llamada cuáles personas o contactos de su empresa son los interesados en esta información. Por ahora lo estamos haciendo con los contactos que tenemos registrados en el rol de firmante de fronteras y que además en su empresa nos hayan hecho la claridad de que son los exclusivamente interesados en esta información. Estamos abiertos a que nos informen personas adicionales que puedan estar interesados en esta información. Si durante la verificación de una frontera la comunicación falla y se reporta XM, nos penalizarán con no conformidad y por control de falla, o existe alguna excepción. Las instancias, para este caso, las instancias de verificación quinquenal son diferentes a la operación del día a día, donde se presenta una falla en medio de comunicación. El verificador en su momento se limita a hacer la verificación del sistema de medida y su integridad. Y ustedes como representantes de fronteras deben indicar las evidencias de que el sistema de medida está cumpliendo correctamente el código de medida. Estas son todas las inquietudes que recibimos hasta el momento del análisis. Como les indiqué al inicio, entonces daremos respuesta por escrito, una respuesta con un análisis completo con todo nuestro equipo regulatorio y cualquier inquietud adicional que puedan presentar, estamos atentos a nuestro canal a través de info@xm y telefónicamente estamos disponibles en el proceso para atender cualquier inquietud al respecto. Muchísimas gracias por su participación y estaremos atentos a cualquier inquietud.